Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Vamos a pasar de inmediato con nuestra corresponsal estrella, Jaycee Capellán, que está precisamente en la sede de la Suprema Corte de Justicia observando los preparativos para el inicio del acto solemne de conmemoración del Día del Poder Judicial en este 7 de enero. Adelante, Jaycee Capellán. Gracias, así es. Aquí en la Suprema Corte de Justicia está todo listo para la conmemoración del Día del Poder Judicial y ven ustedes aquí donde nos encontramos específicamente en la Sala Augusta. Ya han comenzado a llegar los invitados que están convocados para este acto y ven ustedes como ya se encuentran algunos jueces, también fiscales y también miembros de la sociedad civil que se han dado cita para esta actividad que está prevista a comenzar a las 9 de la mañana en este salón y que contará con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña en sustitución del presidente Luis Abinader, quien no asistió a la actividad. En la actividad se tiene previsto que Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte, detalle cuáles son los retos y los avances que tiene la justicia dominicana para este año. También a las 10:30 de la mañana tienen previsto celebrar una misa de acción de gracia en la Catedral Primada de América, que será oficiada por el padre reverendo Abraham Apolinario. Y también a las 12 los actos concluirán con un acto de ofrenda floral en el altar de la patria en honor a los fundadores de la nación dominicana. Nosotros nos vamos a mantener aquí, por supuesto que todos los detalles de esta actividad van a ser ampliadas en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo, vuelvo con ustedes. Gracias, Jaycee. Vamos a recordar que tenemos pendiente transmitir el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia a través de El Despertador, Luis Henry Molina. Eso está programado para las 9 de la mañana. Pero antes vamos a conversar sobre el desarrollo de la justicia en la República Dominicana con tres distinguidas personalidades. Dije distinguidos abogados los tres, pero hay uno que es economista. Aunque no lo menciona mucho, el politólogo. Están con nosotros Pancho Álvarez, él es abogado y también miembro de Participación Ciudadana, y tenemos a Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Javier Cabreja, viejo amigo que también es el director de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenidos aquí al Despertador. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Ana Mitila. Buenos días y feliz año 2025. Feliz año para todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con Pancho Álvarez. En este sentido, una pequeña ronda. Sí. Por razones de edad, dice yo. La edad es un rango. Bueno, vamos a empezar con él para tratar de que nos haga un pequeño balance de la justicia dominicana en este año recién transcurrido del 2024. Gracias, Ana Mitila. Pues yo preferiría, ya que viene el discurso del presidente Henry Molina de la Suprema Corte de Justicia, preferiría tal vez echar un vistazo a lo que fue su visión, la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia el 7 de enero del año pasado, que pues dio un discurso como lo tiene que hacer cada año para el Día del Poder Judicial. Y quiero concentrarme en aspectos que en aquella ocasión dejó como un reto pendiente y que ahora tendremos que ver qué tanto se ha avanzado o no. Pongo un ejemplo, el régimen penitenciario, que la gente cree que solamente corresponde al Ministerio Público o al Poder Ejecutivo, pero no, corresponde a toda la sociedad. Y bueno, en ese discurso del año pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia señaló que estaba trabajando con otras organizaciones públicas, y por ejemplo citó el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que estaba trabajando en la dirección de resolver el enorme problema que tenemos en el régimen penitenciario en República Dominicana. No dio más detalles, entonces esperamos que ahora en su discurso tal vez toque ese tema. Un segundo tema, son varios, pero un segundo tema por el momento que también hay que señalar del discurso del año pasado, es que habló de transparencia, de que aspiran a un 100% de transparencia dentro del Poder Judicial. Bueno, y eso vamos a ver cómo se maneja con respecto a la política pública de privacidad de datos que pues se aprobó el año pasado para ser aplicada en todos los tribunales de la República Dominicana, porque eso tiene que ver con transparencia. ¿Qué información no debe transparentarse por razones que fue lo que fuesen? Y como sabemos que el presidente de la Suprema se reunió con la Sociedad Dominicana de Diarios para revisar ese tema,
quisiéramos también en este discurso escuchar cómo hemos avanzado en la revisión de esa política pública. Sí, bueno, yo pero Tulio- también él estableció como prioridad el año pasado la implementación de la ley de uso de medios digitales, Correcto. también la mejoría de las infraestructura física de tribunales y eso, optimización de los procesos judiciales. Caramba, sería bueno que ustedes se refirieran a eso en un año plagado de reenvíos y reenvíos. Bueno, lo primero es que yo creo que en esa dirección han habido algunos avances, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la digitalización, prácticamente en sentido general, de todo lo que son los datos del Poder Judicial. Por ejemplo, en un 100% el uso de la firma digital, que también fue una promesa del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El tema de la mora judicial. Esta Suprema Corte de Justicia heredó una mora judicial de 40 años y prácticamente todas las salas de la Suprema Corte de Justicia, no diríamos que están al día, pero han bajado de manera sustancial. Por ejemplo, los juzgados de paz solamente tienen una mora de un 10%. En materia de primera instancia se ha avanzado en un 60%. Y eso ha contribuido a agilizar el sistema de justicia. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, del Poder Judicial, como decía Pancho, tú tienes que tener una visión holística. Es que son muchos los actores que intervienen. Pancho hablaba de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se comprometió en su discurso anterior a realizar una serie de contactos con los otros operadores. Esas reuniones se han venido haciendo. Y eso ha traído como consecuencia de que inclusive la población penitenciaria haya disminuido de 26,000 y tantos que eran a menos de 25,000. Es decir, las acciones del juez de la ejecución de la pena, que es importante el rol que juega desde el Poder Judicial, esa importante institución del Estado, ha sido más activo en este periodo, pero con relación al tema de la transparencia y la protección de datos, y eso que decía Pancho Álvarez, de esas reuniones que se han venido realizando con la Asociación Dominicana de Diarios, en esa dirección se ha venido avanzando. Porque yo creo que en esta ocasión la Suprema Corte de Justicia no supo, en honor a la verdad, manejar un tema tan sensible como ese. Una política que existe en muchos de los países del área. Quizás aquí no se supo cómo abordarla y generó una serie de confusiones que llamó la atención no solamente a los medios de comunicación, sino también a instituciones como las nuestras de la sociedad civil. Sí. Que vivimos procurando información. Porque es algo que existe. Claro, claro, eso existe. Sistema, Además, sí. la propia ley de casación establece en uno de sus articulados, o le da la atribución a la Suprema Corte de Justicia, de crear esa política. Lo que pasó fue que se le introdujeron al documento una serie de términos que no son propios del lenguaje jurídico de la República Dominicana, sino de otros países, y también habían algunas ambigüedades, digámoslo así, no se definía el objeto, pero en esa dirección inclusive nosotros hasta como fundación hemos preparado una consulta que se le hemos remitido a la Suprema Corte de Justicia y a la Asociación Dominicana de Diarios. Es decir, que en esa dirección también se está trabajando. Bueno. Pero vuelvo y te reitero, las situaciones que se dan en la justicia no es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Pudiésemos abordar más adelante la situación a lo interno del Ministerio Público, que hay problemas, los retos que tendría el nuevo procurador, valdría la pena tratar ese tema. Como también valdría la pena también que nosotros tratáramos el tema de la evaluación de desempeño de los miembros del Ministerio Público, Sí, que ese ha sido un problema, sobre todo de esta administración, que no ha habido forma de que se inicien esos procesos, por las resistencias que se dan y por las prácticas que se venían históricamente dando a lo interno del Ministerio Público, de que fiscalizadores ocupaban o desempeñaban funciones de fiscales, ya hay derechos adquiridos ahí. Son muchos los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta como para poder ser objetivos en un análisis
que pueda contribuir a la mejora del sistema. Y sobre lo que se avanzó poco en los últimos 4 años en esa parte del Ministerio Público. Pero bueno, Javier, quería preguntarle, usted está dentro de la Suprema Corte de Justicia, dentro vamos a decirle, de la parte operativa del sistema. Dentro del monstruo. Y no, sí, pero entonces no le toca hablar como juez y eso y me llama la atención y se torna interesante por un aspecto que quería tocarle, y es el hecho de que en principio, recuerdo cuando fue designado Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de una persona que tenía algún tipo de vinculación con un partido político, hubo muchas críticas en ese aspecto. Sin embargo, hoy día eso es un tema que no se trata, que no se menciona. Y es porque aparentemente este distinguido abogado pues ha hecho un trabajo bastante imparcial dentro de sus funciones. Como usted está dentro y a usted sí le toca conversar con él y verlo a él, no sobre su función, sino también en términos personales por el tipo de trabajo que usted desarrolla en materia de comunicación, quisiéramos que nos hable un poco de eso, o sea, cómo se siente el ambiente en el sistema judicial dominicano con un presidente que ha demostrado con sus capacidades que el hecho de tener simpatías políticas posiblemente no afecta la operatividad de un órgano. Sí, gracias Esteban por la pregunta. Efectivamente, quizás como punto de partida, antes de responder directamente a tu pregunta, está el hecho de explicar para que la ciudadanía entienda la importancia de un día como hoy. Hoy, 7 de enero, que se celebra el Día del Poder Judicial, esto está contemplado en la Ley de Carrera Judicial. Es una forma de conmemorar, de celebrar la labor que jueces y juezas y todos los actores del sistema realizan en una institución, en un poder del Estado como el Poder Judicial. Y sobre todo, tener en cuenta que una justicia fuerte, una justicia sólida es esencial para avanzar en materia de democracia, de Estado de Derecho y de respeto y garantía de los derechos fundamentales. Por eso, cada vez más la ciudadanía tiene que atender a este poder del Estado como atiende a lo que pasa en el Poder Ejecutivo, en el Congreso Nacional. Es importante. Y la actual Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, han hecho una apuesta para que todo este proceso de reforma, de cambio y de consolidación no sea solo una labor de los jueces y de las juezas, sino de la sociedad en términos generales. Organizaciones de la sociedad civil, la comunidad jurídica, la academia, la sociedad en términos generales. Y en ese sentido, entendemos que la República Dominicana, ustedes saben que durante los últimos casi 30 años ya está inmersa en un proceso de cambios y de transformaciones en la justicia dominicana, que comenzó con aquella primera ola de reforma que inició con la integración de la Suprema Corte en el 1997, sí, después de la reforma constitucional de 1994. Hubo una segunda ola de reforma mínima, ligera, a partir, no podría decir, del 2017, y quizás, y es una apuesta teórica que estoy haciendo ahora para el análisis de los estudiosos, sin darnos quizás cuenta ampliamente de lo que está pasando, estamos inmersos en una tercera ola de cambio y de reforma en la justicia dominicana, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, hay indicadores que te están planteando que no solo la democracia en la República Dominicana ha ido mejorando y es estable, sino el mismo Poder Judicial, el mismo Estado de Derecho. Recientemente, ahora hace una semana, salió la encuesta Latinobarómetro. Y hay un dato muy interesante, y es que si tú comparas en el 2018, por ejemplo, uno de las variables, los indicadores que se utiliza es la confianza en las instituciones para medir la calidad de la democracia. La confianza en el Poder Judicial en el 2018 era de apenas un 21% de todos los encuestados y estaba por debajo del promedio de la región, que era de un 24%. La confianza en el Poder Judicial a nivel de la región, bajo, sin duda. ¿Qué ha pasado en el 2024? En el 2024, la confianza en el Poder Judicial, según Latinobarómetro, se ha incrementado en la República Dominicana a un 40%. Es decir, por encima del promedio de América Latina, que se mantiene en un 28%. Esto te habla de que de alguna manera, al tiempo en que la democracia dominicana va teniendo confianza, puede y está afectando el hecho, influyendo el hecho de que la justicia
de alguna manera va teniendo confianza. Y con esto no quiero decir que no tenga retos fundamentales y desafíos esenciales. Y en lo específico de tu pregunta, yo creo que con la gestión del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todo el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se puede decir que para ejercer esas funciones hay criterios que son esenciales y es la capacidad profesional que se tenga, el compromiso desde esas funciones que tiene, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cumplir con la Constitución y las leyes, a lo que le debe lealtad, más allá de la lealtad que tú debas o del compromiso político que haya tenido. Y segundo, una gran capacidad de gerencia. Y eso lo ha demostrado el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso ha hecho que conjuntamente con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial estemos inmersos en este proceso de cambios y de transformaciones que se dio con la transformación digital, por ejemplo, que comenzó en el 2021, producto de la pandemia, que implicó que la justicia dominicana tuviera que recurrir a estos medios digitales para poder ofrecer y eficientizar sus servicios. Retos importantes, y con esto concluyo, Ana Mitila, que se plantean en tres grandes ejes y de lo que podemos hablar más adelante, y Pancho planteó algunas preocupaciones y Servio Tulio algunos avances, que son los tres ejes estratégicos que se ha definido desde el Poder Judicial desde hace algunos años y que en el pasado año se avanzó, tiene que ver con cero mora, 100% acceso y 100% transparencia. Y ahí están los desafíos de la transformación del Poder Judicial de la República Dominicana. Sí, muchos se preguntan de qué democracia estamos hablando, de qué Estado de Derecho estamos hablando, cuando vemos la conducta de parte del Poder Judicial de jueces que, para citar un ejemplo, en los grandes casos que están en los tribunales de la justicia actualmente, el Ministerio Público ha pedido, por ejemplo, que se liberen a esos jueces encargados de esos grandes casos, que lo liberen de otras tareas para que tengan el tiempo, la oportunidad de concentrarse en esos casos. ¿De qué democracia estamos hablando cuando usted ve con la liviandad con que jueces reenvían o dan permiso para que imputados en esos grandes casos de delitos de cuello blanco vayan a una boda, vayan a un bautizo, vayan a donde un compadre porque está enfermo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la democracia? Hablamos de una democracia en la República Dominicana que no es perfecta, una democracia que tiene desafíos, pero una democracia que en términos generales está estable, y si la comparas con otros países de la región te vas a dar cuenta no solo a nivel del sistema democrático, sino a nivel de los poderes judiciales. Si tú comparas Poder Judicial de la República Dominicana con otros que viven en crisis profunda, México, por ejemplo, el Poder Judicial ahora mismo está en una situación de crisis importante a partir de una reforma que se ha llevado a cabo, el Poder Ejecutivo pretendiendo incidir a lo interno de ese Poder Judicial. Lo mismo está pasando en Argentina. Hay temas con los que quizás distintos sectores no estén de acuerdo, no se está funcionando de manera perfecta, pero se puede decir que hay avances que son importantes, y en el caso de los temas de alto interés público, porque son casos vinculados a hechos de corrupción, por ejemplo, que entendemos que son casos de alto interés mediático, te puedo decir, Ana Mitila, que efectivamente en muchos de estos casos se han creado las condiciones para que los jueces puedan actuar con la disposición, el tiempo y las condiciones de manera que puedan conocer estos casos.
Tú me estás hablando que los casos de alto interés mediático no llegan ni siquiera al 0.005% de todos los casos que hay en el Poder Judicial. Estamos hablando que cada año hay más de 400.000 casos en un Poder Judicial que tiene apenas 760 jueces. Y tú creas las condiciones para que esos jueces puedan hacer la labor, lo que pasa es que no puede dedicar de manera exclusiva la labor de un tribunal a un solo caso. Pero los jueces no son los que dan larga a muchos de estos casos que entendemos que la sociedad dominicana quiera que se atienda. Hay una serie de condiciones y de hechos que presenta abogados de manera particular o que presenta Ministerio Público que hace, o los jueces a lo mejor tú puedes decir que no tienen la firmeza para que estos casos se conozcan con más agilidad, y aceptamos ese tipo de crítica, pero eso no quiere decir que ni la justicia dominicana ni la democracia dominicana sea una justicia y una democracia infuncional. Este año Perdón, y además, cuando uno analiza, por ejemplo, en qué situación estamos respecto al Estado de Derecho, de 142 países que fueron evaluados, nosotros estamos en el puesto 86, que también seguimos fortaleciendo el Estado de Derecho. Aquí lo que uno no entiende es, nosotros siendo la 7ª economía de América Latina, porque somos, ustedes dos son economistas, en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento, los datos están ahí. De los 32 países entonces de América Latina, es decir, somos la 7ª economía, pasamos de un país de renta baja a un país de renta medio, pero siendo la 7ª economía, estamos en el puesto número 20 de 32 países en materia de Estado de Derecho. Aquí hay cosas que también, aun cuando hemos avanzado, tenemos que mejorar. Yo quisiera enfatizar en algo que señaló Javier, y que lo señala como uno de los 3 elementos básicos para el futuro. Dijo 0 mora judicial. Pero la 0 mora judicial no solamente es para un tipo determinado de casos, sino para todos los casos. Y ahí entonces hay que entrar en lo que se llama gestión de despacho. ¿Cómo se organiza y se prepara el Poder Judicial para poder atender esos casos? Pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde un caso importante que llama la atención de la comunidad, pues se plantea. ¿Y qué hace el juez? Revisa su agenda de trabajo y dice, en los próximos 3 meses yo no puedo atender este caso. No importa que sea Donald Trump el imputado. No lo puedo atender, lo voy a fijar para dentro de 6 meses. Lo fija para dentro de 6 meses, pero cuando comienza a conocerlo, no para hasta que termine. Entonces yo creo que hay un tema de gestión que hay que trabajar más profundamente en el sistema de justicia, porque lo dijo Ana Mitila, ¿cómo es posible, y esto es un caso emblemático, de que en un caso, en la audiencia preliminar se haya tenido que reenviar 94 veces la audiencia? Eso no tiene justificación. ¿Y quién es el responsable? Bueno, el sistema de justicia es el responsable. No vamos a decir solamente los jueces, el Ministerio Público, los abogados, somos responsables también de esa situación, pero hay que visibilizarla primero. Bueno, de hecho se está planteando en el discurso, tengo entendido que en su discurso el presidente hace referencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia, no solo a la mora judicial que está en alrededor de un 44%, sino que hace referencia a que el 48% de los casos de justicia en República Dominicana se tratan de justicia penal, y entonces parece que él va a plantear o abogar porque haya algún tipo de agilización de acuerdos que permitan evitar llegar o llevar todo a los tribunales, porque eso representa un costo y una tardanza. Perdón. Solo para reforzando lo que está diciendo Esteban, es impresionante que en el 2023, según datos de ustedes, entraron al sistema judicial 11.268 casos. Una locura. Exacto. Una locura. No, porque, por ejemplo, Pancho habla, y qué bueno que tú pongas el ejemplo de los Estados Unidos, pero es que no se compara con el sistema judicial de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y otros países de la región tienen la cultura de llegar a acuerdos en los casos que llegan al sistema. Solamente entre el 10% de los casos. Exactamente. Aquí entra el 90%. Exactamente, sin que estos casos tengan que ir a un juicio. Eso es imposible. Se puede llegar a acuerdo. Aquí
casi el 90% de los casos, el 87%. Bajo juicio. Bajo van a juicio, eso es insostenible. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia siempre lo dice, eso es como en el sistema de salud, todos los pacientes llevarlo al quirófano de una vez. ¿Qué pasaría con el sistema de salud si todos los pacientes se llevan al quirófano? Pues estalla el sistema, explota el sistema. Entonces, tú tienes que garantizar, y en ese sentido te informo, Pancho, que sí, hay avances importantes en los diálogos, y Sí. Tulio lo decía, Defensa pública, con la Ministerio defensa Público pública y el los jueces. Ministerio Público, con 11 acuerdos que se han establecido, y uno de ellos es avanzar en que muchos de estos casos, a partir de métodos alternos de resolución de conflictos y a partir de acuerdos, no necesariamente tengan que llegar a un juicio, porque eso te congestiona el sistema y hace que se presenten las dificultades que tú planteas, Ana Mitila, con muchos de los casos, y que Pancho Álvarez, y sé que es una preocupación de participación ciudadana, también lo han planteado. Pero eso solo se va a poder solucionar en la medida que con el Ministerio Público y la Defensa Pública se puedan establecer los acuerdos necesarios en función de los casos. Ojo, acuerdo no es impunidad, porque No. mucha gente se confunde y dice, pero van a negociar los casos. No. Es que en función de las penalidades que establecen Juicios las penales leyes abreviados, en y fin. de las pruebas que presenta el Ministerio Público, que digan, bueno, a esto vamos a solicitar una condena tal que es acordada entonces entre el Ministerio Público y la Defensa Pública o los abogados. Pero ahí hay algo que sería bueno informar, porque cuando tú estás dentro del sistema, yo lo digo porque yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública y soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. O sea, nosotros tenemos un vínculo con esa institución. Se daba un problema entre la Defensa Pública y el Ministerio Público para llegar a esos acuerdos, que se está tratando de moderar. Porque la Defensa Pública sostenía la tesis de que no iba a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público porque durante el proceso se habían violentado derechos fundamentales. Bueno, entonces los operadores se sientan. ¿Sobre qué base tú argumentas que nosotros estamos en el marco de una investigación violando derechos fundamentales? ¿Qué es lo que tú propones? Y esas son las cosas que se están dando. Y sobre la base de lo que son las atribuciones de cada quien, porque el sistema de justicia es como una orquesta, ¿eh? Sí, tiene que estar. No tiene que haber una armonía, Sí. cada quien cumpliendo con su rol. Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos más relevantes. Ojalá y el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo destaque, que se ha dado entre los actores del sistema. Pero Sí, hay un Tulio, elemento- hay que tener mucho cuidado con algo que señaló Javier, que mencionó datos estadísticos, ¿no? Y dijo, esos casos de corrupción representan el 0.001, es que mientras más bajito sea, más escandaloso es. Porque es que no puede haber privilegio para un sector determinado y eso se convierte en un privilegio entonces. Sin embargo, esos casos de corrupción, Javier decía que si había aumentado favorablemente la imagen del Poder Judicial hasta un 40%, pero esos casos de corrupción probablemente, como lo ha venido llevando el Ministerio Público, que desde la sociedad dominicana lo valora positivamente, eso ha contribuido a esa valoración del Poder Judicial también. Quedan 2 porque minutos es un y sistema. ya casi va a comenzar a hablar el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No quería dejar pasar esto porque estoy revisando el discurso del presidente que nos trajo Javier Cabreja y no veo que habla sobre presupuesto. Y hago referencia a eso porque siempre era una queja del asunto del presupuesto para el Poder Judicial. El año pasado, 2024, el presupuesto asignado al Poder Judicial fue de 8.600, 8.700 millones de pesos y este año 2025 se le están asignando 12.921 millones de pesos, un aumento de prácticamente un 50% de presupuesto. No vamos a decir que no sea merecido, sino que posiblemente necesiten más, pero aparentemente eso es la motivación por la cual parece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no va a hablar de dinero en este discurso. Bueno, porque la verdad que ha habido un cambio en esa dirección, ¿no? O sea, se ha venido mejorando. Porque decir que no se necesita dinero, Exacto. eso es decirle se a los necesita, fiscales, por claro. ejemplo, que han estado reclamando mejorías salariales, y después de los fiscales vinieron los jueces. Y por cierto, hoy que vamos a escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso del Día del Poder Judicial, ojo, es que hay 11 discursos, 10 discursos más en todo el país. Porque en cada departamento judicial, y creo que son 11 de los departamentos 11 judiciales, departamentos. Sí. hay una corte de apelación que se reúne hoy y tiene su propio discurso de su circunscripción, ¿no? Sí, eso va, eso sí, O sea, y eso también hay que prestarle atención porque ahí surgen
temas interesantes para el análisis y la evaluación del sistema de justicia de República Dominicana. No, y qué bueno que hayan aumentado ese presupuesto, de lo cual inclusive Participación Ciudadana, digo de manera humilde, insistimos mucho en que eso fuese así, de que se le aumentara, también a la Procuraduría General de la República se le aumentó. Ojalá y que pueda servir, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia eso lo anuncie, para mejorar las condiciones de trabajo en donde laboran muchos magistrados en tribunales en el interior. Una cosa es aquí, la capital. Sí. Pero hay que ver las condiciones en donde trabajan nuestros magistrados. Es un presupuesto que esencialmente se va a estar utilizando para mejorar condiciones físicas de los tribunales en todo el país, comenzando con la ciudad judicial. La ciudad judicial en Santo Domingo Este, que es la zona de mayor precariedad en el funcionamiento de la justicia, y la idea es que... Y donde mayor demanda hay, porque hay muchas demandas. Y donde mayor demanda hay, mayor bueno, por los niveles de conflicto que hay. Sí, exactamente. Claro. Y este año se espera que este Palacio de Justicia, esta ciudad judicial, comience a funcionar. Y Servio Tulio, ya el Consejo del Poder Judicial anunció hace una semana las mejoras que a nivel de condiciones de los servidores judiciales y de los jueces hay a partir de la implementación de este presupuesto. Una de ellas tiene que ver con mejorar la compensación variable de los jueces, es decir, los jueces en función de su productividad reciben cada año, el año pasado 2 compensaciones en el año, y este año van a estar recibiendo 3 compensaciones. Así, el Fondo de Pensiones del Poder Judicial se le inyectó recursos de manera que pensionados, jubilados, puedan estar en mejores condiciones y tener mayor seguridad. Y otras acciones relacionadas con toda la tecnología que se requiere en función de la apuesta por el acceso digital que ha hecho el Poder Judicial en la República Dominicana. No, sí, ciertamente un tema que está pendiente ahora en el Ministerio Público, el del asunto de las pensiones, porque la ley del Ministerio Público establece también la creación de un fondo de pensiones que no ha terminado de crearse. Pero y fue lo que generó... Eso nunca. El caso del Ministerio Público es preocupante, sobre todo el tema de las pensiones. De las pensiones, sí. Porque ahí no hay fondo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que personas, inclusive con las que yo laboré cuando era Ministerio Público, que están en edad de retiro, no se quieren retirar, porque existe una compensación a lo interno también del Ministerio Público, unos bonos. Pero ¿qué sucede? Si ellos optan por su jubilación va a ser menor que lo que ellos están recibiendo en la actualidad y no se quieren pensionar. No, sí. O sea, es un tema complicado, sí. Sí. Pero hay que ser justo. Doña Miriam Germán, que en días pasados vi que le hicieron una huelga, que yo no entendí, porque muchos de los reclamos que hacían los miembros del Ministerio Público, ya esas conquistas, ellos la habían logrado, pero yo no lo entendí. Doña Miriam Germán le ha inyectado a ese fondo de pensión. El problema es que eso no Lo que pasa es que el fondo de pensiones no está creado como tal, entonces y hay que crearlo, hay que constituirlo. Y eso nos lleva, y la ley de seguridad social. Y eso nos señores, lleva, vamos a seguir, tema. creando pensiones privilegiadas para la gente del Banco Central, para los diputados, para los jueces. Es que pero hay una situación, porque es que las pensiones de ese tipo de funcionario público no pueden ser a través de la ley 8701, porque terminaría en una situación. Esteban, y eso nos lleva a la transición que se está produciendo. Ya tenemos ya a Henry Molina, discúlpeme Pancho Álvarez, pues ya tenemos a Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su discurso de